Los problemas de la filosofía, por Bertrand Russell. 9. 8. ¿Cómo es posible el conocimiento a priorístico? Manuel Kant es generalmente considerado como el más grande de los filósofos modernos. Aunque vivió durante la Guerra de 7 años y la Revolución Francesa, no interrumpió jamás sus enseñanzas de filosofía en Königsberg, en la Prusia Oriental. Su contribución más original fue la invención de lo que denominó la filosofía crítica, la cual, tomando como un dato que hay un conocimiento de varias especies, investiga cómo es posible este conocimiento y deduce de la respuesta a esta pregunta varias consecuencias metafísicas sobre la naturaleza del mundo. Se puede dudar si estas conclusiones son válidas, pero indudablemente Kant merece crédito por dos razones. Primero, por haberse dado cuenta de que tenemos un conocimiento a priori que no es puramente analítico, es decir, de tal naturaleza que su opuesto sería contradictorio. Segundo, por haber hecho evidente la importancia filosófica de la teoría del conocimiento. Antes de Kant se creía generalmente que todo conocimiento a priorístico debe ser analítico. Mediante ejemplos explicaremos mejor lo que significa esta palabra. Si digo, un hombre calvo es un hombre, una figura plana es una figura, un mal poeta es un poeta, enuncio un juicio puramente analítico. El sujeto de que hablo es dado como algo que tiene, por lo menos, dos propiedades, una de las cuales es escogida para ser afirmada de él. Tales proposiciones son triviales y nadie las enunciaría en la vida real, salvo un orador que prepara el camino para una pieza sofística. Se denominan analíticos porque el predicado es obtenido por el mero análisis del sujeto. Antes de Kant, se pensaba que todos los juicios de los cuales podemos estar ciertos a priori eran de esta especie, que todos tenían un predicado que era solo una parte del sujeto del cual era afirmado. De ser así, nos veríamos envueltos en una contradicción formal si tratáramos de negar algo que pudiera ser conocido a priori. Decir un hombre calvo no es un calvo afirmaría y negaría la calvicie de un mismo hombre y sería contradictorio consigo mismo. Así, según los filósofos anteriores a Kant, la ley de contradicción que afirma que nada puede al mismo tiempo tener y no tener una determinada propiedad, bastaría para establecer la verdad de todo conocimiento a priori. Hume, 1711-1776, que precedió a Kant, aceptando el punto de vista usual en lo que se refiere al conocimiento a priori, descubrió que en muchos casos que se habían supuesto anteriormente analíticos, y especialmente en el caso de la causa y el efecto, la conexión era realmente sintética. Antes de Hume, por lo menos, los racionalistas habían supuesto que el efecto podría ser lógicamente deducido de la causa, si pudiéramos alcanzar un conocimiento suficiente. Hume arguyó correctamente, según se admite generalmente hoy, que esto no sería posible. De ahí dedujo la proposición mucho más dudosa, según la cual nada puede ser conocido a priori sobre la conexión de la causa y el efecto. Kant, que había sido educado en la tradición racionalista, experimentó gran perturbación ante el escepticismo de Hume y trató de hallarle una respuesta. Se dio cuenta de que no solo la conexión de causa y efecto, sino todas las proposiciones de la aritmética y la geometría son sintéticas, es decir, no son analíticas. En todas estas proposiciones, el análisis del sujeto no puede revelar el predicado. Su ejemplo característico era la proposición 7 más 5 igual a 12. Mostró con perfecta exactitud que 7 y 5 deben ser puestos juntos para que den 12. La idea de 12 no está contenida en ellos, ni aún en la idea de ponerlos juntos. Así, fue conducido a la conclusión de que toda la matemática pura, aunque a priorística, es sintética, y esta conclusión suscitaba un nuevo problema, al cual trató de hallar una solución. El problema que situó Kant al principio de la filosofía,
Es decir, ¿cómo es posible una matemática pura? Es interesante y difícil, y toda filosofía que no sea puramente escéptica debe hallarle alguna respuesta. La respuesta de los empíricos puros, según la cual nuestro conocimiento matemático es derivado por inducción, de ejemplos particulares, es inadecuada, como hemos visto, por dos razones. Primero, porque la validez del principio inductivo mismo no puede ser probada por inducción. Segundo, porque las proposiciones generales de la matemática, como 2 y 2 siempre son 4, pueden ser conocidas evidentemente con certeza mediante la consideración de un solo ejemplo, y nada ganan con la enumeración de otros casos en los cuales se hallarían también que son ciertas. Así, nuestro conocimiento de las proposiciones generales de la matemática, y lo mismo se aplica a la lógica, debe ser considerado como diferente de nuestro conocimiento meramente probable, de las generalizaciones empíricas, como todos los hombres son mortales. El problema surge del hecho de que este conocimiento es general, mientras que la experiencia es particular. Parece raro que seamos manifiestamente capaces de conocer por adelantado algunas verdades sobre objetos particulares cuya experiencia no hemos tenido todavía. Pero no se puede dudar fácilmente de que la lógica y la aritmética sean aplicables a tales objetos. No sabemos cuáles serán los habitantes de Londres dentro de 100 años, pero sabemos que 2 de ellos y 2 serán 4. Este evidente poder de anticipar los hechos en relación con las cosas de las cuales no tenemos la experiencia es ciertamente sorprendente. La solución kantiana a este problema, aunque en mi opinión no sea válida, es interesante. Es, sin embargo, muy difícil y se ha entendido de distinto modo por diferentes filósofos. Por tanto, solo podemos dar un breve bosquejo de ella, y aún será considerado como equivocado por muchos expositores del sistema de Kant. Kant sostenía que en toda nuestra experiencia hay dos elementos que distinguir. Uno debido al objeto, es decir, a lo que hemos denominado objeto físico, y otro debido a nuestra propia naturaleza. Hemos visto, al hablar de la materia y de los datos de los sentidos, que el objeto físico es diferente de los datos de los sentidos asociados, y que los datos de los sentidos deben ser considerados como el resultado de la interacción entre el objeto físico y nosotros mismos. Hasta aquí estamos de acuerdo con Kant, pero lo característico de Kant es la manera como distribuye respectivamente los papeles de nosotros mismos y del objeto físico. Considera que el material bruto dado en la sensación, el color, la dureza, etc., es debido al objeto, y lo que aportamos nosotros es la ordenación en el espacio y el tiempo y todas las relaciones entre los datos de los sentidos que resultan de su comparación o de considerar a una como la causa y a otro como el efecto, o de cualquier otra consideración. La razón más importante en favor de este punto de vista es que parece que tenemos un conocimiento a priorístico del espacio y del tiempo, y de la causalidad y de la comparación, pero no del material bruto de la sensación actual. Podemos estar seguros, dice, de que todo lo que experimentamos manifestará la característica que nuestro conocimiento a priorístico afirma de ello, porque estos caracteres son debidos a nuestra propia naturaleza y por consiguiente, nada puede caer bajo nuestra experiencia sin adquirir estos caracteres. El objeto físico que denomina la cosa en sí, lo considera como esencialmente incognoscible. Lo que podemos conocer es el objeto tal como se da en la experiencia, al cual denomina el fenómeno. Siendo el fenómeno un producto combinado de nosotros mismos y de la cosa en sí, tendrá evidentemente los caracteres que nos son debidos, y se conformará, por lo tanto, con nuestro conocimiento a priorístico. Por consiguiente, este conocimiento, aunque verdadero para toda experiencia actual y posible, no debe suponer que se pueda aplicar fuera de la experiencia. Así, a pesar de la existencia del conocimiento a priorístico, nada podemos saber sobre la cosa en sí, o sobre lo que no es objeto actual o posible de experiencia. De este modo,
trata de conciliar y armonizar las disputas de los racionalistas con los argumentos de los empiristas. Aparte de los motivos accesorios por los cuales puede ser criticada la filosofía de Kant, hay una objeción esencial que aparece fatalmente desde el momento en que intentamos tratar, mediante su método, el problema del conocimiento a priorístico. La cosa de que se trata de dar cuenta es nuestra certeza de que los hechos se conformarán siempre con la lógica y la aritmética. Decir que la lógica y la aritmética son contribuciones nuestras no resuelve el problema. Nuestra naturaleza, lo mismo que otra cosa cualquiera, es un hecho del mundo existente, y no podemos tener la certeza de que permanecerá constante. Si Kant tuviera razón, podría ocurrir que mañana nuestra naturaleza cambiara de tal modo que 2 y 2 llegaran a ser 5. Esta posibilidad no parece habérsele ocurrido. Sin embargo, es suficiente para destruir totalmente la certeza y la universalidad que deseaba recabar para las proposiciones aritméticas. Verdad es que esta posibilidad es en rigor incompatible con el punto de vista de Kant, según el cual el tiempo mismo es una forma impuesta por el sujeto a los fenómenos, de tal modo que nuestro yo real no está en el tiempo ni tiene mañana. Pero, sin embargo, siempre deberá suponer que el orden del tiempo de los fenómenos es determinado por los caracteres de lo que está más allá de los fenómenos, y esto basta para la sustancia de nuestro argumento. Además, la reflexión parece establecer claramente que, si hay alguna verdad en nuestras creencias matemáticas, deben aplicarse a las cosas, lo mismo si pensamos que si no pensamos en ellas. 2 objetos físicos y 2 objetos físicos deben ser 4 objetos físicos, aun si no podemos tener la experiencia de objetos físicos. Afirmar esto es evidentemente el designio de nuestro pensamiento cuando nos representamos que 2 y 2 son 4. Su verdad es tan indubitable como la verdad de la afirmación de que 2 fenómenos y 2 fenómenos son 4 fenómenos. Así, la solución de Kant limita indebidamente el objeto de las proposiciones a priorísticas, además de fallar en la tentativa de explicar su certeza. Aparte, las doctrinas especiales sostenidas por Kant, es muy corriente entre los filósofos considerar lo a priorístico como, en cierto modo, mental, como algo que se refiere mejor al modo como pensamos que a un hecho del mundo exterior. Hemos señalado en el capítulo precedente los 3 principios comúnmente denominados leyes del pensamiento. El punto de vista que ha dado lugar a esta denominación es natural, pero hay fuertes razones para pensar que es erróneo. Tomemos, por ejemplo, el principio de contradicción. Se enuncia comúnmente en la forma: nada puede al mismo tiempo ser y no ser, con lo cual se quiere expresar el hecho de que nada puede a la vez tener y no tener una cualidad dada. Si, por ejemplo, un árbol es un haya, no puede al mismo tiempo no ser un haya. Y si mi mesa es rectangular, no puede al mismo tiempo no ser rectangular, y así sucesivamente. Ahora bien, es natural denominar a este principio una ley del pensamiento, porque por el pensamiento, más bien que por la observación exterior, llegamos a la persuasión de que es necesariamente verdadero. Cuando hemos visto que un árbol es un haya y no tenemos necesidad de mirarlo de nuevo para asegurar que no puede al mismo tiempo no ser un haya. El pensamiento basta para conocer que esto es imposible, pero no deja de ser un error llegar a la conclusión de que es una ley del pensamiento. Lo que creemos cuando creemos en el principio de contradicción no es que el espíritu esté constituido de tal modo que no sea preciso creer en la ley de contradicción. Esta creencia es un resultado subsiguiente de la reflexión psicológica, que presupone la creencia en el principio de contradicción. La creencia en el principio de contradicción es una creencia relativa a cosas, no solo relativa a pensamientos. No es, por ejemplo, la creencia de que si pensamos que un árbol es un haya, no podemos pensar al mismo tiempo que no es un haya. Es la creencia de que si el árbol es un haya, no puede al mismo tiempo no ser un haya. Así, el principio de contradicción se refiere a cosas y no meramente a pensamientos. Y aunque la creencia en el principio de contradicción sea un pensamiento,
el principio de contradicción mismo no es un pensamiento, sino un hecho que concierne a las cosas del mundo. Si lo que creemos, cuando creemos en el principio de contradicción, no fuera verdad de las cosas del mundo, el hecho de que nos viéramos compelido a pensarlo como verdadero no impediría que el principio de contradicción fuese falso. Esto prueba que el principio de contradicción no es una ley del pensamiento. Un argumento análogo se puede aplicar a todos los juicios a priori. Cuando juzgamos que 2 y 2 son 4, no efectuamos un juicio sobre nuestros pensamientos, sino sobre todos los pares actuales o posibles. El hecho de que nuestro espíritu esté constituido de tal modo que debe creer que 2 y 2 son 4, aunque sea verdad, no es evidentemente lo que afirmamos cuando afirmamos que 2 y 2 son 4. Así, nuestro conocimiento a priori, si no es erróneo, no es simplemente un conocimiento sobre la constitución de nuestro espíritu, sino que es aplicable a todo lo que el mundo pueda contener, lo mismo a lo mental que a lo no mental. De hecho, parece que todo nuestro conocimiento a priorístico se refiere a entidades que no existen, propiamente hablando, ni en el mundo mental ni en el físico. Estas entidades son de tal naturaleza que pueden ser designadas por las partes del lenguaje que no son sustantivos, como las cualidades y las relaciones. Supongamos, por ejemplo, que estoy en mi habitación. Yo existo y mi habitación existe, pero existe en... Sin embargo, es evidente que la palabra en tiene un sentido. Indica una relación que se mantiene entre yo y mi habitación. Esta relación es algo, aunque no podamos decir que existe, en el mismo sentido en que existimos yo y mi habitación. La relación en es algo sobre lo cual podemos pensar y que podemos comprender, pues si no pudiéramos comprenderla, no podríamos entender la frase, estoy en mi habitación. Muchos filósofos, siguiendo a Kant, han sostenido que las relaciones son obra del espíritu, que las cosas en sí mismas no tienen relaciones, pero el espíritu las reúne en un acto de pensamiento y produce así las relaciones que juzga que poseen. Sin embargo, esta opinión parece prestarse a objeciones análogas a las que hemos suscitado antes frente a Kant. Parece evidente que no es el pensamiento quien produce la verdad de la proposición, estoy en mi habitación. Puede ser verdad que haya una cucaracha en mi habitación, aún en el caso en que ni yo, ni la cucaracha, ni nadie conozca esta verdad. Pues esta verdad concierne solo a la cucaracha y a la habitación, y no depende de ninguna otra cosa. Así, las relaciones, como veremos más ampliamente en el capítulo siguiente, deben ser colocadas en un mundo que no es ni mental ni físico. Este mundo tiene gran importancia para la filosofía, y en particular para el problema del conocimiento a priorístico. En el capítulo próximo trataremos de explicar su naturaleza y su posición entre los problemas de que nos hemos ocupado.